Saludos, aquí mi grupo conformado por Claudia Salazar y mi persona, José Yepes, estudiantes de Ingeniería Eléctrica, Universidad Santiago Mariño. Les vamos a exponer y hablar un poquito de motores de inducción. Motor de inducción son un tipo de motor de corriente alterna. La corriente eléctrica del rotor que es necesaria para producir torsión es inducida por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. Por lo tanto, un motor de inducción no requiere una conmutación mecánica aparte de su misma estimulación o para todo o parte de la energía eh, eh, transferida del estator al rotor, como en los motores universales, motores DC, motores grandes sincrónicos. Estos motores son una variante de los motores sincrónicos, con rotor en jaula de ardilla. Vamos, las partes que lo conforman. Bueno, tiene un estator ajustado a la carcasa en caliente, embobinado estatórico, tiene rotor de aleación de aluminio colado bajo presión, bobinado rotórico, colector, ventilación forzada, caja de bornes con condensador incorporado. Ok, el circuito equivalente. Este es el circuito que sería de estos motores de inducción. X2 es la reactancia de dispersión del rotor por fase medida a la frecuencia del estator. En cualquier otra frecuencia, X2 se modifica por S. Entonces, la forma convencional para obtener los parámetros de la máquina de inducción polifásica es mediante ensayos de carga y ensayos de operación en vacío y con rotor bloqueado. Entre los esfuerzos realizados para intentar obtener un modelo cada vez más preciso y completo de esta máquina, se encuentra la estimación de parámetros al motor de inducción a partir de los datos del fabricante, donde se desarrolla una metodología para obtener los parámetros del motor de inducción permanentemente a partir de los datos entregados por los fabricantes en su catálogo. Luego los parámetros son calculados analíticamente. Aquí los voy a dejar con mi compañera Claudia. Primeramente hablaremos de la potencia y luego del par. Primeramente, la potencia está dada por la fórmula raíz de 3 voltaje de T por la corriente de L por el coseno del ángulo. Pero, ¿qué pasa? Toda esta potencia que pasa por el motor no es la que llega, es la potencia final. ¿Por qué? Porque hay un par de pérdidas. Pérdidas en el cobre del estator, en el núcleo. Estas pueden ser las pérdidas por las pérdidas misceláneas también, las pérdidas por histéresis, las pérdidas eh, residuales, etcétera. Entonces, todas estas pérdidas se van a restar a la potencia de entrada y esa va a ser la potencia de salida. La resta de todas las pérdidas que hay en el entrehierro. Ahora hablemos del par. El par tiene dos fórmulas. La que tenemos aquí a la izquierda es la potencia convertida entre la velocidad del motor. Y luego tenemos esta otra fórmula que es con la potencia en el entrehierro por entre la velocidad sincrónica. Ambas se pueden usar dependiendo del ejercicio. Ahora, los tipos de motores. En los motores de inducciones tenemos los motores trifásicos y los monofásicos, los cuales ya hablamos en temas pasados. ¿Qué pasa en los motores trifásicos? Tenemos los de rotor bobinado y los de jaula de ardilla. Los de jaula de ardilla, como vemos aquí, tienen unos devanados que están conectados a corriente. Y parecen una jaula de ardilla, por eso el nombre. Y el rotor bobinado está conectado, los devanados están conectados
en Y. Y tiene la siguiente fórmula. Ahora tenemos el ejercicio. Un motor de inducción de 280 voltios, 10 HP, 4 polos, 60 Hz, conectado en Y, tiene un deslizamiento a plena carga de 5%. ¿Cuál es la velocidad sincrónica del motor y cuál es el par en el eje del motor con carga nominal? Para la velocidad sincrónica vamos a multiplicar 120 por la frecuencia entre el número de polos y nos da 1800 radianes sobre minuto. Ahora, para encontrar el par en el eje del motor con carga nominal, esto tenemos que hacer dos pasos. Primeramente tenemos que encontrar la velocidad y esta tenemos en el sincrónico y tenemos que encontrar ese. Multiplicamos y nos da 1710 radianes sobre minuto. Una vez encontrado esto, ahora podemos usar la fórmula del par, donde vamos a usar la que tiene la potencia de salida entre la velocidad del motor, la cual, donde ponemos los datos que nos da aquí y digamos el 10 HP y el dato que encontramos anteriormente, 1710 radianes sobre minutos, y lo multiplicamos por estas conversiones para que nos quede en newtons por metro. Y esto nos da 41.7. Muchas gracias por su atención.